Hola amigos, saludos a todos los suscriptores del canal y a todos aquellos que nos visitan. Si no están suscritos aún, háganlo para estar al tanto de las charlas, las reflexiones y las entrevistas que hacemos en este podcast. Hoy vamos a hablar de geopolítica y vamos a hacerlo con Eduardo Irastorza. Es profesor de OBS Business School, es conferenciante, planificador estratégico y en mi opinión, gran analista geopolítico. Eduardo, muchísimas gracias por estar en el canal hoy con nosotros. Muchísimas gracias al canal por invitarme. Hay tantos temas que a uno como ciudadano le preocupan que es difícil seleccionar uno, pero por centrar uno, a mí me preocupa especialmente la deriva que estamos teniendo en los últimos tiempos. Es verdad que el conflicto ruso-ucraniano empezó ya hace unos años, pero la deriva que está tomando Europa con esta rusofobia y este belicismo me preocupa especialmente. ¿Hay solo una rusofobia, una sumisión a los intereses norteamericanos? ¿O es que algunos líderes europeos están buscando que la industria de la guerra le solucione el papel o la papeleta económica? Bueno, pues en tu pregunta hay una parte de la respuesta ya. En primer lugar, yo destacaría un hecho, y es el absoluto divorcio entre la clase política y la opinión pública, los ciudadanos, en cuanto a esta cuestión. Raro es el ciudadano europeo que estaría dispuesto a coger las armas y enfrentarse a Rusia por un motivo como este, ¿no? Creo que es una deriva muy peligrosa. Los políticos tienen dos razones poderosas para seguir en esta elevación del discurso, la amenaza y la sanción. La primera de ellas es, lógicamente, los vínculos que tenemos con nuestro gran aliado tradicional. Yo voy a hablar desde el punto de vista de un europeo. Bien, nuestro gran aliado tradicional, lo queramos o no, que es Estados Unidos, y el planteamiento que ha hecho de europeos: quiero que hagáis los deberes y os gastéis 800.000 millones en armas, de los cuales un 75% al menos tenéis que comprármelas a mí. Bien. Y una segunda razón importante, yo creo que es que los problemas particulares quieren ser cubiertos con esta gran cortina de humo. Macron lo está pasando mal, en Alemania hay una situación incómoda, en Reino Unido ni te cuento, y bueno, pues todos tienen motivos más que suficientes para lanzar estas cortinas de humo. Vamos a hablar de Ucrania y olvidémonos realmente de nuestros problemas. A esto hay que sumar pues una falta. Yo he trabajado como planificador estratégico y director creativo ejecutivo en grandes agencias de comunicación. Y lo primero que define a un trabajo es establecer la misión, los valores y los atributos. La visión es la interpretación del escenario. Creo que no se está haciendo bien. Europa no tiene una visión del escenario común. Respecto a la misión, tampoco tiene muy claro la clase política la interpretación de las necesidades de sus votantes. En cuanto a los valores, ahí ya sí que nos perdemos del todo, ¿verdad, Alex? Es decir, cada uno tiene unos valores. Estamos en un momento de polarización tremenda en la opinión pública occidental, en el voto. Digamos que el centro se está diluyendo en un proceso de polarización entre la derecha, la derecha, la derecha y la izquierda de la izquierda. Y esto es muy difícil de gestionar para identificar unos valores comunes. Mañana, por ejemplo, es el Día de la Bandera en Madrid y hay un desfile. Bueno, pues tenemos diputados que han señalado que, bueno, eso sirve para pasear una cabra. Y sin embargo están encantados con eh, la ayuda a los barcos que han ido a Gaza, ¿no? Ahí está bien empleado el dinero, pero esto de la cabra, pues no tiene, así, con esas palabras, ¿no? No tiene sentido. Bueno, si tenemos en cuenta que esta es uno de los lados, pues ya vemos la absoluta disociación. Eh, Estados Unidos, además, está haciendo de hegemón mundial y tiene en juego el mantener esa posición. Y va con todo. Trump va con America First y lo tiene clarísimo. Y su afán, como en su momento fue el de Inglaterra, de dividir y vencerás, es dividir a la opinión pública y vencer. De hecho, su trato diplomático no es con la Unión Europea, sino con los diferentes países de uno en uno. La única vez que hemos visto a la Unión Europea ha sido como invitados de librea entrando por la parte de atrás en la Casa Blanca cuando fue Zelensky. Eso fue realmente bochornoso, ¿no? O sea, a nivel de protocolo y de todo. Es la única vez. ¿Qué ocurre?
que Estados Unidos teme la enorme amenaza que significaría algo que se intentó hace unas décadas y es el entendimiento entre Europa y Rusia. Una Eurasia en la que Rusia aportase sus inmensas materias primas, su capital humano, y Europa aportase su know-how, su gran industria, su experiencia, realmente sería imbatible en el mundo. Estados Unidos no quiere esto. Quiere que veamos a Putin como un enemigo, equivalente a un Adolfo Hitler del siglo XXI, y todos los esfuerzos van en esa dirección. También sabe comprar voluntades entre los socios europeos y a mí esta situación me recuerda un poco la del África poscolonial, en donde los antiguos poderes colonizadores, las antiguas potencias, sabían que no tenían que convencer a todo el pueblo, sino simplemente sobornar, entenderse con un limitado número de personas dispuestas a aceptar prebendas, beneficios y acuerdos particulares. Un poco esa es la situación. Y esto Yo es va cada que día a eso, más y a eso, por más. ejemplo, es una de las cosas bueno, ya que lo has introducido, te lo pregunto porque, claro, si no es un tema de que los líderes europeos tienen algún tipo de beneficio de esta situación, Claro, esto, yo puedo entender el interés de Estados Unidos en que esa Eurasia no se concrete, porque es un enemigo tremendo, además del que ya tiene, que es China. sí. Pero, ¿qué está haciendo Europa? Es decir, yo, si no es por un tema de que están untados, hay algunos beneficios ahí por detrás de los líderes, pero claro, me cuesta ver qué, qué, cuál es ese beneficio. Es difícil entenderlo, pero yo creo que hemos de aceptar que la clase política europea vive en un mundo paralelo, a todos los niveles, y sus intereses son los particulares y su propia perpetuación en un modelo en el cada vez más intrusivo respecto a la privacidad del ciudadano, ¿de acuerdo? Y a una gestión de un dinero que no es suyo, no sé cuándo van a entender realmente que son nuestros empleados. A mí me conmovió hace años, yo me levantaba viendo ABC News, ¿no? Decía, y recuerdo en una campaña con Bill Clinton, fíjate, de hace muchos años, un granjero que se indignaba porque estaban comprando la situación que tenemos ahora, cereales en otras latitudes y eso prácticamente le llevaba a la quiebra. Le estaba metiendo una bronca a Clinton brutal y Clinton agachaba la cabeza porque entendía que él era su servidor público. Tenía que dar una interpretación, ¿no? Eso en Europa no se da. Seguimos sacralizando el poder. Seguimos viéndolo como algo inaccesible, maravilloso, ante lo cual hay que inclinarse. Y yo creo que esa actitud de servicio público, muy pocos partidos, si es que hay alguno, la tiene actualmente, ¿no? Y de ahí el enfado de una enorme parte de la población que ven posturas radicales la única manera de defenderse frente a problemas que antes no tenía. La dificultad de obtener una vivienda, un trabajo, un futuro. Hay una reflexión que a mí me gusta mucho. Yo suelo ir a Oxford todos los años y en muchos colleges a la entrada ves una lista en donde pone 1914, 1918, 1970 y una lista, a veces familias enteras, ¿no? De muertos cayeron, ¿no? Alumnos de ese college. Yo creo que en nuestras universidades y escuelas de negocio casi podríamos hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque ese talento se ha ido de nuestros países. Podríamos poner caídos por España. Este se fue a Finlandia, este se fue a Estados Unidos, este se fue a Canadá. Le hemos pagado la educación, le hemos hecho todo, pero es una baja. Efectivamente, no se ha muerto, no sangra, pero lo hemos perdido. Y hemos perdido el talento y la posibilidad de crear riqueza en nuestro país. Lo mismo que ocurre en una guerra convencional. Y no acabamos de entender que estamos y vamos a seguir estando por los siglos de los siglos en una guerra, algunos la llaman híbrida, pero en realidad es una guerra total, en donde factores económicos, factores políticos, factores estratégicos, factores ideológicos, factores culturales están permanentemente en un pulso. Y en un pulso que solo se acabará cuando haya un único vencedor. Como decía la película, solo puede quedar uno, ¿no? Cuando haya uno, pues sí, podrá imponer ese discurso único, pero hoy por hoy no es así, con lo cual vamos a estar, yo creo, en guerra durante muchos, muchos años, aunque no sangremos. Pero ¿tú crees que estamos tensando mucho la cuerda con el tema Rusia?
Es decir, muchísimo. se le está provocando de formas muy ridículas. Lo de los drones, estos de cartón piedra, es una cosa que a poco que rasca uno, no, es que está invadiendo el espacio aéreo de algunos países, Bueno, tal, drones que van sin carga explosiva, que son sí, prácticamente de cartón piedra. sí, Yo no sé qué está haciendo Rusia, si es realmente los está mandando o es que se pierden por el camino o lo que sea, pero sí. realmente estamos tensando demasiado la cuerda con Rusia. Yo creo que es bastante desproporcionado el pensar que nos están atacando con drones que hacen fotos. Quiero decir, para hacer fotos ya tienen los satélites también, ¿no? O sea, si fueran drones con cargas explosivas, aunque fueran mínimas, ¿no? Comprados en un supermercado del dron y lo lanzas con una... Bueno, que también tendríamos que ver si es una, una acción que ha desarrollado un agente provocador o la propia Rusia, ¿no? Ahí hay mucho que hablar, ¿no? Porque no se habla de los intereses que tienen muchos países del este de Europa en reconquistar territorios que la Segunda Guerra les quitó. Polonia está mirando a Ucrania, Rumanía, Hungría. Hungría tiene una población en Ucrania que durante la época de la Unión Soviética podía expresarse en húngaro o en rumano. Esas les permitían. Desde que llegó Zelensky ya se acabó. Se acabó. No es una limpieza étnica, es una limpieza cultural. Entonces, ahí hay muchos intereses de mucha gente de muy diversos modos. Yo creo que de ahí a poner a volar aviones me parece alucinante. También me parece increíble que digan, estás sobrevolando nuestro espacio aéreo. Difícilmente no lo va a hacer si tienes Kaliningrado, lo que era la anterior Königsberg, que por cierto es la ciudad donde vivió y murió Kant, Emmanuel Kant, ¿verdad? O sea, la Alemania pura y dura, ¿verdad? La Prusia Oriental, pues es muy difícil porque pasas por 5 países. Yo, por ejemplo, recuerdo el caso Nordstrom, ¿no? Cuando se acusó. Han sido los rusos que han volado el Nordstrom. Caballeros, Rusia tiene el grifo en su casa, no necesita volar el oleoducto 50 kilómetros más allá. Además, sinceramente, si yo fuera Putin y hubiese volado el Nordstrom, daría una fiesta en la Plaza Roja para todo el mundo por la habilidad de nuestros servicios secretos y nuestros sistemas para pasar por las aguas jurisdiccionales de 5 países, 4 de ellos de la OTAN, sin ser detectados y volar aquello. O sea, es como para sacar pecho, ¿no? A mí me recuerda un poco la frase de Luis Miguel Dominguín después de haberse ligado a Wagner. Estaban en el Hotel Ritz y se fue. Se fue y le dice a Wagner, ¿dónde vas? Y dice, pues a contarlo. A contarlo, ¿a qué voy a ir? ¿No? Pues yo creo que estaría Putin como Luis Miguel Dominguín. Tengo que contarlo. He volado un oleoducto ante sus narices. Entonces, si los aviones tienen que ir a Kaliningrado, pues lógicamente en algún momento van a pasar por encima de alguien. Es una maldita locura pensar lo contrario. Si Rusia tiene plataformas petrolíferas en el Báltico, pues también la tienen el resto. Si las tiene en el Ártico, si las tiene... Quiero decir, es muy difícil. Es como si, qué sé yo, Marruecos y España estuvieran discutiendo sobre el estrecho porque se le ha metido más en un lado que en el otro el barco y entonces hubiera que pagar derechos, ¿no? Pues es una locura. Tiene un tráfico tremendo toda esa zona. Es, lo queramos o no, una de las partes más desarrolladas de Europa. Con lo cual yo creo que es absolutamente desproporcionado. Esto empieza a hablarnos de una especie de casus belli, ¿verdad? Que justifique una acción mucho más descarada de Europa eh, que satisfaga algo que tú has señalado en tu primera pregunta, la necesidad de invertir en armas y tranquilizar a nuestra población local porque es un dinero bien empleado. Hay una amenaza ahí, ¿no? Aparte del kit de supervivencia este con el dentífrico y el chocolate, pues tenemos que gastarnos algo más, ¿no? Yo creo que es un poco esa es la situación. ¿Te preocupa? A mí personalmente sí, porque yo creo que lo de los drones, por ejemplo, es una cosa que Rusia se puede tomar a pitorreo, si me lo permites, ¿no? Sí, Pero te preocupa, y a mí ya me parece algo más serio, que se le bloquee la salida marítima con estas historias que están diciendo ahora de, no, es que si forzamos a Rusia se queda sin salida. Eh, Eso ya es otra historia. Eso ya Rusia sí podría tomárselo como una afrenta. eso es una barbaridad que va contra el derecho internacional. Hay guerras que empiezan, en tenis se diría que son errores forzados. Yo recuerdo la Segunda Guerra Mundial. Decimos, la Segunda Guerra Mundial empezó en Asia cuando Pearl Harbor fue atacado. Yo creo que empezó bastante antes, cuando cortaron el acceso a los fondos japoneses en Estados Unidos
y prohibieron el tráfico de petróleo hacia Japón. O sea, eso ya es un error forzado. O sea, no me queda otra opción que golpear. Este sería el mismo caso. No, si no lo hemos disparado, ¿no? Pero si no me dejas pasar, ¿pero qué es esto? O sea, tú no has estudiado nunca historia contemporánea, incluso casi medieval, ¿no? Y sabes que el interés político de Rusia, y en eso les admiro, ¿eh? Tienen una política exterior que es la misma del zar Nicolás II. Salidas a aguas calientes como sea. El gran juego que decía Roger Kipling, ¿no? Pues necesitamos que nuestros barcos se muevan. No podemos estar circunscritos ni por el hielo ni porque nos prohíban pasar por los canales, por el norte de Dinamarca, ¿no? Por el estrecho que separa Dinamarca con ese puente, además, que han construido gigantesco, ¿no? Desde luego es más que una provocación, es algo para considerar que no le están dejando opciones. Eso lo hemos visto. Igual que hemos visto otro casus belli que no nos hemos parado a pensar, es el hecho de que un avión con las insignias norteamericanas bombardee Irán. O sea, no es un avión fantasma ni un grupo de la CIA escondido. Ahí está la doble vara de medir. Si lo hacen los Claro, buenos, no pasa nada. Si lo hacen sí, otros, pues está claro. pésimamente visto, ¿no? Si lo hago yo está bien, pero si lo haces tú, pues me voy a enfadar, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser un poquito más honesto. Con esto yo no me estoy poniendo de parte de Rusia, me limito a exponer los hechos, ¿no? No, Como no. decía, Si es que son cosas evidentes que se ven, tampoco claro, es. son cosas, si no reconoces bien el escenario, difícilmente vas. Goethe decía que en una pregunta bien formulada estaba la mitad de la respuesta. En un reconocimiento de un escenario correcto hay la mitad de la solución a los problemas en ese escenario. Si cada uno lo interpreta de una manera, pues no hay ninguna solución a ese problema. Para mí, esto, fíjate que desde la óptica de un ciudadano corriente, como soy yo, que ha Uh -huh. decidido poner esta iniciativa en marcha porque quiero que a ver si la gente empieza a despertar y empieza a hacerse preguntas, ¿no? Pero el tema Rusia-Ucrania, a mí me parece algo muy similar, y ya tú me corregirás, Sí, muy parecido a lo que pasó con la crisis de los misiles de Cuba. Es decir, Estados Unidos no consintió de ninguna manera que la Unión Soviética pusiera misiles en Cuba. Sin sí, embargo, desde la caída de la Unión Soviética, se le ha tomado el pelo a sí, Rusia sí. y no vamos a avanzar hacia el este, no vamos a avanzar hacia el este, no, y avanzar y avanzar y avanzar. Y llega un momento en que se pretende además que Rusia consienta que Ucrania tenga misiles de la OTAN a sus puertas. Entonces, oiga, yo no comparto lo de meterte en otro país, pero claro, se avisó. Se les dijo, oiga, que si ustedes siguen por esta labor, esto va a pasar. Oiga, que esto, además, a los 2 meses, una reunión, vamos a llegar a un acuerdo, llega el borracho de turno, que todos sabemos quién es británico, y no, ustedes de tregua, de paz, en absoluto, nosotros le financiamos y todo. Vamos a ver, es que, sinceramente, está mal esto de meterte en otro país, pero ¿por qué cuando lo hacen unos está justificado por la libertad, por la democracia y tal, y cuando lo hacen otros es malo, malísimo, hay que cortar todo tipo de relación? Es que es absurdo. Cualquiera que lo vea objetivamente, ya no es un tema de, es que te posicionas, no, es que lo estás viendo, es que cuando lo hacen unos está bien, cuando lo hacen otros está mal, no, está mal, estará mal siempre. Estará mal siempre y además es una política de hechos consumados. Ahí te lo pongo. Es decir, si tuviéramos que hacer un paralelismo, es como si Rusia, sin consultar a nadie, hubiese puesto misiles apuntando a Alaska en la península de Kamchatka, hubiese llegado a un acuerdo con Canadá para también ponerlos y con México. Es que están frontera con frontera. La Segunda Guerra Mundial se inventó una serie de nuevas fronteras precisamente para tener algo que en aquel momento militarmente era muy fundamental, que era la profundidad estratégica, el tiempo que me permite responder. Vamos a darle parte de Alemania que se ha portado mal a Polonia, vamos a prolongar las fronteras de Bielorrusia en lo que era la antigua Polonia, de tal manera que hasta que lleguen realmente a la a la Rusia eterna, pues les va a llevar unas horas. Claro, eso hoy en día, por cierto, se ha acabado, porque en 15 minutos tenemos un misil hipersónico bombardeando Madrid. O sea, Para el que además, de momento, hasta donde yo sé, no hay forma de no detenerlos hay a día de forma de hoy. pararlo, no hay forma de pararlo. De hecho, yo una de las cosas que pienso es que ante la nueva escalada de violencia en Ucrania, yo no descarto que Rusia haga una demostración de fuerza tirando uno de estos cohetes en una zona en donde no amenace muchas vidas, pero que el efecto se vea
en todas partes, ¿no? Es decir, mira, ni lo habéis visto. Y me he volado aquí al lado del Báltico, lo he tirado en el mar, pero fíjate, pedazo de bomba atómica que tira en medio del agua, ¿no? Que tiene menos efectos, etcétera. Bien, se queda la reactividad abajo, pero bien. Eh, yo creo que no entendemos que Rusia tiene un interés tan legítimo como Estados Unidos en alejar de sus fronteras una amenaza militar. Y esa amenaza militar, tú lo has dicho muy bien, se ha ido consolidando durante la etapa que Putin definió como la más lamentable de la historia de Rusia barra Unión Soviética, ¿no? La caída de la Unión Soviética, la historia de Rusia. Y lo ve como un paréntesis en la historia, pero un paréntesis asimilable. Bien, entonces, eh, ante este nuevo escenario en el cual no solamente Estados Unidos pone más recursos y la OTAN, no lo olvidemos, ahí estamos también los españoles en Polonia, Lituania, Estonia, ahí están nuestros aviones también sobrevolando. Y te aseguro que a 5.000 metros de altura se ve Rusia perfectamente desde Estonia. Es una altura maravillosa para lanzar cualquier cosa. Ante esa situación, pues el nivel de preocupación de Rusia es importante. ¿Por qué? Porque puede surgir un error en cualquier momento. Y no será un dron que haga fotos. Puede ser una bomba que se le escape a alguien y que genere pues un conflicto muy serio, muy serio, muy serio, porque no lo olvidemos, ya estamos en el momento en que Rusia ha marcado una línea roja con los Tomahawks. Le he dicho, oye, aquí no me vengas con tu tecnología más sofisticada, que también hemos de pensar que eso va a llevar tiempo. Los Tomahawk no se hacen de un día para otro, se los tiene que vender a Europa y Europa los tiene que regalar a Ucrania y Ucrania tiene que saber manejarlos, que no va a saber si no tiene asesores que hayan formado fuerzas ucranianas para la gestión de todo aquello con eficiencia, ¿no? O sea que tampoco va a ser una cosa de hoy para mañana, pero el hecho simple de que digas voy a hacerlo, en un mundo en el que la profundidad estratégica ha desaparecido como concepto militar, tienes la obligación de golpear. Es lo que hace Israel. Israel no tiene ninguna profundidad estratégica. Tiene una bomba. Como le caiga, se acaba. Entonces tiene que interpretar qué le está pasando por la cabeza a mis enemigos para descabezarlos antes de que tengan una idea, que es lo que ha pasado con Qatar. No sé, se han reunido y están hablando. Me los cargo, ¿no? O sea, no sé las intenciones que no, pero como se pongan de acuerdo con Irán, me manda un misil hipersónico que los tienen y se convierte no del río al mar, sino una nueva bahía en el oriente del Mediterráneo, ¿no? Pero ¿a qué se debe el cambio de discurso público yo me puedo imaginar a qué se debe, que es responder ante, digamos, la industria militar norteamericana, ¿no? Al complejo Sí. militar. Pero ¿a qué se debe el cambio de discurso público de Trump? Porque primero parece que era, bueno, esto es la guerra de Biden, cuando yo Sí. llegue esto no debió pasar si yo hubiera estado, vamos a hablar con Rusia, vamos a sentarnos, Zelensky, piénsate esto porque esto lo tienes perdido. Ahora, otra vez, no, les Tomahawk, los no sé qué, es decir, ¿a qué se debe esto realmente, este cambio? Pues yo creo que se debe a dos factores, uno personal y otro circunstancial. El personal yo creo que es que Trump pensaba que después de una trayectoria de entendimiento con Putin en su anterior presidencia, era una persona que le tenía más o menos cogido la medida, él está muy seguro de su capacidad de negociación, lleva toda la vida haciéndola, y dice, yo a este me lo llevo al huerto. Yo creo que no va a ser difícil que nos pongamos de acuerdo, porque además tengo a mi favor un planteamiento que es el verdadero planteamiento de fondo de Estados Unidos, que nunca se lo planteó Biden, y es la necesidad de entenderte con Rusia para acabar con China. Estados Unidos solo no puede. El vicepresidente de Estados Unidos señaló, esta es la amenaza históricamente más poderosa que nunca ha tenido Estados Unidos, porque va más allá de lo militar, va a lo económico, a lo cultural, y contra eso va a ser mucho más difícil luchar de lo que pensamos. Bien, entonces necesita a Rusia también para parar la ruta del Ártico de China. Un barco que por cierto están construyendo un enorme puerto muy cerca de la frontera de Rusia para que cruce el Ártico y llegue a Occidente, se ahorra la mitad de los costes si toma esta nueva ruta fría de la seda y no la ruta caliente de la seda de toda la vida, la que ha construido, ¿vale?, con sus puertos de Ceilán, de Pakistán, del Pireo, etcétera, ¿no?
Con lo cual es una amenaza tremenda para la economía de Estados Unidos. Y esa guerra, como te decía antes, esa guerra híbrida está ahí. O sea, no hay muertos, pero es que lo que no puedo hacer es que cierren mis empresas. No, no me puedo quedar sin coches, porque los chinos los están poniendo, van a pérdidas si es preciso, porque tienen una masa de compradores que sí o sí le van a comprar coches, que son 1.500 millones de chinos, ¿no? Y si se entienden con los hindúes, pues otros 1.500 millones de hindúes, que también están en los BRICS. ¿Eh? ¿Quién puede competir con 3.000 millones así de un día para otro? ¿No? Entonces, Trump sí ha entendido que uno y otro se necesitan y que lo de Ucrania pues es una China en el zapato de Estados Unidos realmente, ¿no? Entonces, ese cambio yo creo que ahora pues está como una novia despechada, diciendo, joder, con la de veces que yo te he dicho que te quiero, con la cantidad de veces que le he hecho incluso desplantes a Zelensky, porque se los ha hecho eh, delante de la televisión y en prime time, ¿no? Hemos tenido casi un reality en la Casa Blanca. Recordemos la conversación en el despacho Oval. Pero es que además hay otros aspectos circunstanciales y es que Estados Unidos está ganando la guerra de Ucrania. Quien está perdiendo la guerra de Ucrania es básicamente Europa y después Ucrania. ¿Eh? O sea, yo creo que Europa está perdiendo en prestigio, en poder internacional, en su economía, en absolutamente todo. Y en pagar a los americanos que dos cosas. Uno, el petróleo que por sanciones no se le puede comprar eh, en blanco. Se lo estamos comprando en negro. En España negro siempre sí, 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 sí. en negro sí, pero en blanco no, ¿no? Pero es que ahora quiere que tampoco en negro, ¿no? O sea, la flota fantasma tampoco. Con lo cual España vamos a ver que somos los primeros comprando petróleo marca blanca de Rusia, ¿no? Bien, entonces nos están vendiendo el gas, nos están vendiendo el petróleo más caro del mundo, sí o sí, y ahora nos quieren sacar 700, 800 mil millones en armas. Si con 800 mil millones no supera sus problemas Estados Unidos, mal le va, mal le va. Y si encima le tenemos que pagar con dólares, pues mucho mejor, porque eso retarda el que el oro, que ya está a 4.000 euros, se convierta en la referencia en vez de mi papel moneda, que hasta ahora yo le daba a la máquina de hacer billetes, ¿verdad? Y no tenía ningún problema, pero ahora sí, porque los BRICS ya están haciendo sus transacciones en sus divisas nacionales. Los BRICS están acaparando todo el oro del mundo para dar respaldo a esa divisa. ¿Sí? Y Estados Unidos, pues bueno, mientras dure la guerra de Ucrania, está entrando dinero de las dos maneras, en función de Sí, las armas. y mientras tanto, los tontos de turno, los europeos, Sí, con un tema de aranceles claramente desfavorable, porque dice, oiga, es que el producto, dice Estados Unidos, es que en productos salimos perdiendo, ¿vale? Y en servicios tecnológicos, por ejemplo, es sí. que, en fin, en los aranceles, algo ridículo, no saca a Europa nada en claro. Y además, gastar ese dinero en armamento para el complejo militar norteamericano. Claro. Además, una política de inmigratoria, de apertura de fronteras que es suicida, suicida, Ujú. por no hablar de la soga verde famosa. Sí, Claro, es que un ciudadano que pague impuestos dice, oiga, yo entiendo a Estados Unidos, lo puedo entender. Puede que no compartas las formas y lo que se está haciendo y tal, pero puedo entender claro, está perdiendo la hegemonía, ¿vale? Puedo sí, entender a China que quiere esa hegemonía. Puedo sí. entender a Rusia que está reaccionando a lo que le va cayendo, que cada día es algo diferente, ¿vale? Ujú. ¿Qué cojones está haciendo Europa? Pues mira, te voy a dar una cita de Winston Churchill antes de explicarlo. Winston Churchill, cuando se dirigió a la Cámara de los Comunes durante la Segunda Guerra Mundial, dijo, caballeros, el plomo es gris, el plomo es pesado, el plomo es venenoso. No estoy hablando mal del plomo, me limito a exponer los hechos. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Si tenemos un país como España, en donde una persona que recibe el subsidio de desempleo recibe menos dinero que un MENA que cruza la frontera sin papeles, pues es para hacérselo ver, es para considerarlo. O sea, vamos a ver, un señor que ha estado pagando impuestos un montón de tiempo y llega a los 50 y tantos, 60 años y se queda sin trabajo y va a recibir un subsidio que es menos de lo que te gastas en un MENA, en llevarlo a un hotel, a una residencia, de una residencia habilitada para ellos, con todo lo que eso supone para el entorno en el que está, pero es que además no es... Hay dos cosas. Hay una cosa que yo pienso y es la necesidad de que Europa entienda el concepto de acogida responsable. Me parece muy bien, somos un país de viejos, necesitamos gente, pero no podemos
acoger indefinidamente a gente que no vamos a satisfacer sus necesidades. ¿no? Y que no sabes Nunca. quién está entrando, porque Y que aquí no se han son trincado a yihadistas, cualificados. ¿eh? Claro, y que es además un personal no cualificado. Estados Unidos lleva muchísimos, lo tiene en su ADN, desde después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí no entra cualquiera. O sea, primero tienes que asimilar mis valores, mi cultura y después aportar valor, no ser una carga. Entonces, a mí me parece muy bien que venga gente de fuera. Estoy encantado. Estoy encantado. Es decir, muchas empresas me han pedido a mí que recomiende gente para ponerla a prueba y ver si la contratan. Yo doy clases. En un 80% de los casos he recurrido a alumnos extranjeros, porque estaban más capacitados, residían aquí en España. A lo mejor habían salido de Venezuela porque les habían quitado todo lo que tenían. Gente muy preparada, y digo, oye, coge. Y normalmente mujeres, curiosamente, ¿eh? O sea, quiero decir, yo estoy a favor de eso, pero lo que no podemos hacer es café para todos y tú qué aportas. Porque nos podemos encontrar con la situación de Francia. La primera generación, incluso los que vienen sin papeles, es gente que viene a por todas. La mayor parte de ella, a trabajar, a dejarse la piel para que sus hijos tengan una vida mejor del espantoso escenario en el Sahel. Vale. Bien, luego habrá, por supuesto, delincuentes, tal, pues entra de todo, ¿no? Pero muchísima gente viene a dejarse la piel y trabajan como animales. Pero la segunda generación ya dice, ¿y yo por qué no tengo ese coche que sale en el anuncio? ¿Y yo por qué no puedo tener esa ropa que lleva la gente que va por la calle? ¿Y yo por qué? Y, y entonces se da el caso francés, que es un país con una inmigración ya de segunda, tercera generación, y quienes queman y revientan las calles son la segunda y la tercera generación. ¿Qué ocurre? Que la Europa no cualificada, la Europa no preparada, Alemania es el paradigma de esto, pues dice, ¿qué nos diferencia a nosotros de estas personas? Que nosotros ya estábamos antes. Nosotros somos alemanes. Fíjate que en las elecciones ha ganado lo que llaman ahora ultraderecha, Bueno, eh, ultraderecha, en lo que era la realidad, Alemania democrática. Tú lo sí, veías y lo era que pasa es que ultraderecha hoy le llaman a todo lo que va en contra del discurso de la Unión Europea. cualquier cosa. Precisamente por algo que tú has señalado, y es la autoridad moral. Cuando tú dices, es que nosotros somos buenos y lo que hagamos está bien. Los rusos que traguen. Bien, pues también hay un planteamiento de la izquierda que es todo lo que vaya en contra mío es una amenaza y además tiene un cierto tufillo a ultraderecha, ¿no? Entonces, aunque les digas, te has puesto mal la gorra, ¿por qué me criticas? No es que la llevas, no te sienta bien, te la has puesto mal, la corbata no se hace el nudo, joder, eres un fascista, la llevo como quiero, ¿no? Bueno, pero pareces, ¿no? Bien, entonces eso es realmente el gran problema. Vuelvo a insistir, nos podemos encontrar con unas algaradas como las que tiene Francia actualmente, con barrios que son guetos como los que tiene Bruselas, de aquí a unos años en muchísimas partes de Europa. Lo sabemos, lo sabemos. Igual pasaría si hubiese aquí una guerra con Rusia, nos quedásemos todos con una mano delante y otra detrás y tuviéramos que ir a otro París. Probablemente los españoles haríamos lo mismo, iría mucha gente a trabajar, otros tal, pero a la segunda o tercera generación dirían, oye, que yo soy de aquí, ¿no? Es así de curioso. Lo que pasa es que eso pasa, y perdón por la reiteración del término, porque nosotros sepamos qué es lo que somos y a dónde vamos. Vuelvo a la identidad corporativa. Tú imagínate una casa, tu casa, tu mudanza. Tú vas a una casa y, bueno, imagínate que de repente te encuentras con una persona que viene a limpiar la casa sin que tú le pidas nada, sin que tú le hayas llamado, pero dices, joder, pues se está dejando la piel, bueno, venga, sí. Al cabo de un mes dice, oye, quiero que venga mi marido y mis hijos. Y además quiero que vivan en tu casa, en la planta de abajo. Estas cosas pasan, ¿eh? Además es curioso. La metáfora sirve. Y al cabo de 10 años dice, vamos a votar de quién es la casa. Vas a perder porque tú estás solo en tu casa. Y estos son 8, 10 personas. Perdona, es que la propiedad es mía. Es que... claro, entonces, ¿qué es lo Total. que somos? Si tenemos el planteamiento de Zapatero de la tierra es del viento, pues mal vamos, ¿no? No, la tierra es de aquel que la ha defendido. Tú vas por Londres y ves eso, lo que antes hablábamos, caídos por Inglaterra. Esto, ¿quién se ha dejado la piel? Mis abuelos. ¿Tú qué has hecho por defender esto? Nada. Vienes de fuera. Asimila este esfuerzo, asimila esta mentalidad y haz la tuya con orgullo. Que hay muchísima gente que es así. ¿Tú lo ves? En el ejército, por ejemplo, inglés, pues el número de inmigrantes que son más británicos que los británicos
son, las Fuerzas Armadas son de origen inmigrante, sin ningún problema de asimilación. Sin embargo, todos esos aspectos negativos que Europa está llevando adelante, supuestamente, entiendo yo, Sí, lo saben perfectamente y se sigue haciendo. ¿Por qué se sigue haciendo? Si va en la destrucción de Europa. Es decir, están tan untados la Úrsula von der Leyen, una persona que nadie ha elegido, que sí. llegó después de ser ministra de Defensa con casos de corrupción, que tiene el Pfizer Gate pendiente, y con un poco de suerte la echarán, no lo sé. Pero No, toda esta patulea sigue haciéndolo. ¿Por qué? ¿Porque están untados o por qué? pues Porque yo están creo que, destruyendo Europa y lo saben. fíjate, no, yo no creo que sea, que seguramente lo habrá también, ¿no? O sea, tienes que engrasar los engranajes en los sitios adecuados con aceite, en este caso pasta, pues habrá casos, ¿no? Pero yo creo que hay una tentación todavía más poderosa y es la de decidir por nosotros, gobernarnos. Sí, Es pero que decir, vas a terminar gobernando un erial. pues terminarán gobernando un erial, pero es que un erial se traduce en una masa crítica de personas que depende para sobrevivir de esa clase política. Es decir, la paguita que dirían en Argentina. Al final es así. O sea, si tú piensas que el año pasado hubo bastantes más contratos eh, por parte de la administración de los que creó y de los que se hicieron en el ámbito privado, Qué pues demencial. la imagen que te viene a la cabeza, Alex, es la de el típico forzudo del circo que está sujetando a tres personas, el perro, la cabra, todos así, pa, pa, pa. Y ese eres tú, el autónomo, el trabajador, el empleado que no sabe si mañana va a estar en la calle, ¿no? El 40% frente al 60% de los nuevos funcionarios, que además no son funcionarios de carrera, son funcionarios no cualificados que pones... Eso se llama en economía paro encubierto. Se llama paro encubierto porque no aporta valor a la economía. Y lo hemos aceptado como una forma de actuar. Thomas Jefferson dijo, me gusta un país que piense en mí, pero no por mí. ¿Sí? Yo creo que la gran tentación de la clase política, sobre todo la europea, la de Bruselas, esa que vive en ese universo paralelo, es la enorme tentación de pensar por nosotros, de decirnos lo que es bueno y lo que es malo en todo momento, de cuáles son los valores y los voy cambiando en función de mis intereses en cada momento y tú los vas a tragar, porque los medios de comunicación están absolutamente Es una eh, vergüenza. Es una controlados. O vergüenza. sea, quiero decir, nos queda YouTube, lo que estás haciendo tú, lo que están haciendo otras personas que levantan la mano y dicen, oye, y no sé por cuánto tiempo, Alex, ¿eh? En el momento hacen, y no, Yo no y no, creo, yo tengo Plan B, que es una plataforma independiente, así te lo digo. Yo creo que a esto no le queda más de 2 años. sí, sí, claro. Entonces, efectivamente, ese es el problema. Yo creo que hay una voluntad de decidir por nosotros. Lo hemos visto en la famosa propuesta de ley de meterse en nuestros teléfonos y controlarnos el chat GPT, y controlarnos el WhatsApp, controlar nuestras fotos, controlar nuestros correos, controlarnos todos y tenernos cogidos eh, por los bajos, que diría Nixon, ¿no? Pero a la vez que pasa esto, le estamos tocando las narices a la mayor potencia nuclear del mundo. Sí, Entonces, oiga, es que yo es que, de verdad, el ciudadano corriente ve esto y sí, dice, pero es que estáis haciendo algo bien, algo. pero no sobrevalores la capacidad de interpretación de los dirigentes europeos respecto al entorno militar. O sea, cuando la ministra de Exteriores, la báltica que tenemos, habla, yo recuerdo un discurso Menos en el diplomática cual, es todo. empleó los términos de moda, inclusión, sostenibilidad, diversidad, creo que conté hasta 11 veces en 10 minutos. Digo, pero si, habla de exteriores, no me estés hablando del discurso habitual de inclusión, sostenibilidad, resiliencia y otras palabras que están acuñando, ¿no? Y yo creo que no entienden que no tenemos ni media torta. No, Eso te iba a preguntar realmente. Yo creo que no la tenemos. Efectivamente es no la así. tenemos. Y si la tuviéramos serían muchas medias tortas, porque no existe una política militar conjunta. ¿A Francia le vas a decir qué va a hacer con sus bombas atómicas? Perdona, pero no. ¿A Reino Unido se lo vas a decir? No.
Queremos, no pongas en juego la legión extranjera, que es lo único que podemos movilizar en Francia y porque son todos de fuera. Que yo no le puedo decir a Jean-Louis y a Michel que se vayan a la frontera porque dejen los estudios y se vayan para allá. Es que no va a ocurrir. No va a ocurrir. Entonces yo creo que vuelvo a citar a Winston Churchill. Winston Churchill escribió un artículo muy interesante que se llamaba Compadezco al Kaiser. Compadezco al Kaiser. Lo escribió después de la Primera Guerra Mundial, perdón. Y decía, claro, es que tenemos que entender que el Kaiser ahora lo está pasando muy mal, o sea, no entiende nada. Pensar que es una persona que cuando era pequeño todo el mundo le decía que era muy guapo, que era muy listo, que todo lo que decía era muy brillante, que dice, vamos a atacar la Primera Guerra Mundial y nadie le contesta, o sea, nadie se atreve. Y al final ha perdido una guerra y no entiende qué ha pasado, está sufriendo, porque dice, pero si yo era el más guapo, el más listo, el que mejor montaba a caballo, el más fuerte de mi país, todo era maravilloso, no tenía nadie que le dijese la verdad. Pues yo creo que en este caso la clase política es un club que cada uno se dice al otro lo que quiere oír, pero realmente en temas militares existe una figura militar de relevancia que diga, la opinión del Estado Mayor es esta. Pensemos en la crisis de Corea. ¿Quién le decía las cosas a Truman? MacArthur. Y MacArthur no era un golpista, decía, oye, que nos están dando hasta aburrir, que nos hemos quedado en una pequeña parte de Corea. Creo que a lo mejor tendríamos que sopesar otro tipo de armas para el norte, ¿no? Y lo que le enfadó a Truman en aquel momento, ¿qué fue? El protagonismo, la envidia. Pues recordemos cuando volvió MacArthur a Nueva York y aquello fue una locura. Hasta tiene su parte MacArthur en Manhattan, ¿no? Correcto. Bueno, pues desgraciadamente siempre se ha dicho que la política es algo demasiado delicado como para dejárselo solo a los políticos, ¿no? Y también se ha dicho de los militares. La guerra es algo muy serio como para dejárselo solo a los militares. Yo creo que en este caso a mí me gustaría que de alguna manera llegase al conjunto de la sociedad una serie de ideas claras respecto a lo que podemos hacer para defendernos en conjunto y qué medios tenemos. Y en una voluntad de entendimiento, porque sinceramente, o sea, Napoleón se murió diciendo sus últimas palabras fueron France de l'arme, Francia, cabeza del ejército. Bueno, pues siguen exactamente igual. España va a comprar F-35 a Estados Unidos, que dijo que jamás, porque somos europeos, va a acabar comprándolos porque los franceses exigen que el 80% del desarrollo del Eurofighter se quede en Francia. Y dice, vamos a ver, un avión europeo lo hacemos entre todos, ¿no? No. Pues yo es que así va a depender de si te gusta o no te gusta que me vendan esos aviones. El avión de próxima generación europeo. No existe ese proyecto. Sin Existe embargo, un proyecto de el nuevo Leopard alemán. ¿Sí? claro, pero hay una aparente, bueno, una aparente no, es una realidad, es decir, no hay una unión real. A ver, tenemos el euro, pero realmente nos une poco o nada más. Nada más. La Claro, moneda. sin embargo, los dirigentes están tomando decisiones que nos afectan a todos como si fuéramos un bloque. Es Sí. decir, oiga, es que no, ustedes no tienen nada en común entre ustedes. Un español con un finlandés, y tú lo que tiene que ver. Mm. Un francés con un bielorruso. Pero sin embargo, a nivel de Unión Europea, se están comportando como dictadores sin hacer caso al pueblo, ni lo que piensa el pueblo, ni consultarle al pueblo sobre temas que ya no la guerra con Rusia, el tema del empobrecimiento generalizado, el tema de la sobreregulación y la burocracia, el tema de la estanqueidad, el tema de la inmigración. Es decir, vale, sí, sí, aquí somos la banda de Emiliano Zapata, pero después sí que están tomando decisiones de forma autoritaria para que lo cumplamos todos. Sí, y lo malo no es que sea de forma autoritaria, lo malo es que es de forma oculta también. No hay transparencia. A pesar de tantas bocas que se llenan con las palabras transparencia en todos los parlamentos europeos, no hay una transparencia. Pensemos en el caso de Ucrania. En el caso de Ucrania, yo tenía, un ciudadano en la Segunda Guerra Mundial tenía muchísima más información de lo que estaba pasando en la guerra de lo que tenemos ahora, con todos los medios de comunicación, con todos en Ucrania. ¿Es así? O sea, un tío de Wyoming incluso sabía más de lo que estaba pasando en la guerra de Irak que de lo que sabemos de lo que está pasando en la guerra de Ucrania o realmente en Gaza. Y nunca, como hasta ahora, hemos tenido tantos medios para acceder a información de manera más rápida
y de manera más profunda y completa en el material del que podemos disponer. Yo creo que es una, por ejemplo, es una de las cosas que más ha enfadado a la prensa de Donald Trump. El hecho de que yo no necesito dar una entrevista al Washington Post o al New York Times. No lo necesito. ¿Por qué? Porque lo cuelgo en X y llego a mis audiencias perfectamente. Lo cuelgo en redes sociales. Va a interpretar mis palabras a lo mejor como yo no quiero, ¿no? Esa desaparición del intermediario ¿Tú es uno de los crees? aspectos más curiosos de lo que llaman ahora populismo. Es que un Tú, populista es alguien que se dirige directamente a sus sí. audiencias. Es que no has entendido el juego, ¿no? ¿Tú crees, Eduardo, que la prensa es menos prensa ahora que en toda la historia? Sí, la prensa ahora no es un medio de información o de formación de criterio, sino es un medio de reafirmación en los prejuicios que quien asume ese medio, quien lo consume, quiere escuchar. Es un medio de argumentos de refuerzo y difusión de esos argumentos. Entonces, es así. Pero una prensa independiente, objetiva, pues brilla por su ausencia en todas partes. En todas partes. ¿Y esto por qué es? Siempre se ha dicho que lo primero que muere cuando estamos en guerra es la verdad, ¿no? Y estamos en guerra. Aunque no tengamos una guerra declarada, pues tenemos esa guerra híbrida de la que antes hablábamos. Y lógicamente lo primero que muere es la verdad. No te voy a decir con detalle cómo es ese dron que tú señalabas que ha sobrevolado Polonia, ni realmente las sospechas de dónde viene, ni quién lo está poniendo en marcha. ¿Sabes? ¿Para qué? ¿Para qué te lo voy a decir? A lo mejor llegas a una conclusión que no es la que yo quiero. Entonces, la gente se somete al estímulo de aquellos medios de comunicación que ratifican su manera de pensar. No es el objetivo de un diálogo, que es tesis, antítesis, síntesis. Es decir, yo contrasto contigo, no piensas como yo, y yo salgo después de haber hablado contigo con algunas cosas que me cuestiono o con otro punto de vista. Ese es el objetivo de la prensa, arrojar luz. Y arrojar luz no es decirme lo que quiero oír, sino decirme la verdad. Yo, por trabajo, tiempo atrás, pero en estos años, yo recuerdo, bueno, lo típico, te quedas en hoteles, vas haciendo rutas, visitando clientes y tal, y yo no salía de mi asombro al comprobar muchas veces, o estás en los comedores, comiendo, Mm, cenando, lo que sea, una sexta, una televisión española o un tal, la que fuera, sí, cuasi opinando, en vez de dar una noticia sí, con cuasi opinando, con sí, un nivel de sesgo tremendo, que tú dices, pero bueno, es que ya antes por lo menos hay un tipo de manipulación que es, le dedicas, qué sé yo, media hora a tal noticia y le dedicas 20 segundos a otra. Eso es una sí, manipulación en realidad. Pero sí. es que ahora ya incluso los presentadores Ujú. es una cosa grotesca, es que es una cosa tremenda. O sea, ya Sí, yo creo que el periodismo está más que muerto. Lo que tú podías considerar un periodista, digamos, joder, investiga, pone el jaque al poder, haz preguntas claro, incómodas, eso ya no claro. existe. No, no, fíjate, yo soy ya una persona mayorcita, muy mayorcita, y me acuerdo de los años 70, de los años 80, en los cuales tú veías reporteros españoles, un de la Cuadra Salcedo que estaba debajo del avión que estaba bombardeando o que le herían en Etiopía. O estabas viendo a Diego Carcedo bien, grabando a la gente subiéndose al avión de la Embajada de Estados Unidos en Vietnam. Y decías, jo, estos tíos realmente están en la noticia. Hoy realmente a mí me ha dado mucha pena. Yo he visto presentadores de algunos medios, no ya hablando en términos de verdad, sino de trabajo periodístico, hablando de la guerra de Ucrania detrás de un monumento en donde aparece un T-34, que para quien no lo sepa es del año 34, como si estuviera ahí en medio y con un chaleco que pone Press. Y digo, tío, estás en un monumento a la Segunda Guerra Mundial, estás insultando nuestra inteligencia. O sea, o con una foto de Moscú detrás, o se han subido a la azotea de Nueva York, de donde tienen la oficina, ¿no? Y, ¿qué necesidad? Yo recuerdo una película que se llamaba El año que vivimos peligrosamente, en el que Mel Gibson llega a Sí, sí, Indonesia, sí. ¿te acuerdas? Y decía, aquí Sí, en sí. Indonesia tal, 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 y le decían desde Australia, porque él era un periodista australiano,
Oye, ¿puedes contarme algo que no puedas haber escrito desde aquí? Quiero que mañana tengas una entrevista con el líder del PKI, del Partido Comunista de Indonesia. Y si no, te coges el avión y te vuelves. Y dices, anda, claro, eres periodista. Para decirme lo mismo que pone la agencia F, sesgado, no te necesito ni siquiera ahí. Destacado en Nueva York o en Afganistán o donde quiera que seas. Porque es que ni de lejos has estado en riesgo. Lo hemos visto en Gaza. Dicen, cada día mueren periodistas. Sí, mueren periodistas árabes normalmente que están por ahí, ¿no? Pero españoles que se han metido en Gaza a compartir la suerte de los gazatíes, yo no he visto ninguno. Ninguno. Mira, que hemos bombardeado, aquí está el agujero y están sacando gente. No, perdona, no. No, a ver si. Entonces es un nivel también profesional muy, muy bajo. Muy, muy bajo. Y también tenemos los periodistas que se merecen la población, porque el nivel de cultura se ha venido abajo, totalmente. Un bachiller de antes, un tío que ha estudiado simplemente el bachillerato de hace 30, 40 años, puede pasar por una persona culta hoy en día si sencillamente no ha olvidado lo que aprendió. Mm. Y hoy en día estamos aprendiendo chorradas. El día de la marmota, el día del arbolito, el día de la cebada, el día de las caries, yo qué sé. ¿Y estudiar cuándo? Entonces a mí me recuerda una anécdota de Woody Allen y Schwarzenegger, ¿no? Que le decía a Woody Allen, oye, Arnold, ¿cuánto tiempo me llevará tener un cuerpo como el tuyo? Y decía, una, dos, tres generaciones, ¿no? Bueno, pues en el caso de, en el caso de los periodistas es igual. O sea, ¿cuánto tiempo nos llevará el volver a, pues, dos o tres, pues desde luego muchos años de una educación seria y no con unos índices de fracaso escolar como el que tenemos, ¿no? Brutal. O sea, que la gente le pones un mapa de Europa y no sabe situar las capitales. Y yo con muy poquitos años estaba viendo Vietnam y decía, UE, la capital imperial, ha sido atacada hoy en la ofensiva del Tet. Y digo, caray, esto es la televisión española. Hoy no te enteras de nada. Sí. Y sabías esas cosas. Sabías los nombres de quién mandaba en cada país y qué es lo que pensaba. Ah, Willy Brandt está en Alemania. Sí, sí, es verdad. Olof Palme es otro socialdemócrata, está en Suecia. No, Charles de Gaulle, siempre con lo suyo, ¿no? Bien. Helmut Kohl, ya sabemos cómo es, siempre fumó en pipa, lo he visto 200 veces y tiene interesantes opiniones respecto al modelo del bienestar. Pero esto lo podía decir una persona encendiendo la radio o poniendo el televisor. Hoy en día no puedes. Hoy dedican 25 minutos a explicar la última película del director de Afin, con thriller y todo, en una televisión pública, que se trata de no hacer publicidad. Y el telediario es una suerte de anuncios sucesivos, ¿no? Pum, 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 ¿no? La última película. Esto lo enlazo, lo que has mencionado de la educación y el nivel, con el último tema que quiero tratar contigo. Bueno, no te quiero Sí, quitar mucho más tiempo, claro. pero que no es ni mucho menos importante, de hecho es súper importante para mí, y creo que para los televidentes que no vean. ¿Qué pasa con China? Mm. ¿Es realmente la gran superpotencia que Estados Unidos teme y le puede rebasar de facto? Y en una segunda pregunta, ¿qué va a pasar con la intervención de China en este conflicto OTAN-Rusia? ¿Se va a seguir manteniendo al margen aprovechándose o realmente tú ves una futura colaboración contra Occidente? Pues mira, te diría que sí y sí. Yo creo que China es un rival sin precedentes, como decía Vance, estoy totalmente de acuerdo. Ya le ha superado en muchos ámbitos. Si nosotros vemos un mapa de cómo estaba repartido por socios comerciales el mundo, en el año 2000, no te estoy hablando de la posguerra mundial, el año 2000 todo estaba pintado de color norteamericano, África, Asia, Latinoamérica. Hoy en día no le queda ningún país en África, no le queda prácticamente ningún país en Asia. En Latinoamérica queda el norte Colombia, tal, y Paraguay, pero se han reducido a sus propias fronteras. Y eso no tiene una masa crítica de clientes como para sostener la mayor economía del mundo. Yo creo que China, y es mi otro sí, creo que sí se va a mantener al margen igual que planteó Stalin cuando empezó la guerra en la Segunda Guerra Mundial, y deja que los comunistas, perdón, los capitalistas se peguen entre ellos y nosotros ya recogeremos lo que quede, ¿no? Su objetivo no era meterse en guerra con Alemania hasta que Alemania se hubiera desgastado pegándose con el Imperio Británico, el francés, los americanos, etcétera, ¿no? Ese era su sueño. Bueno, yo creo que China sigue en ese planteamiento.
muy comunista, muy de toda la vida, de déjales que se peguen y veremos. Porque cada día que pasa vendemos un coche, un chip, un teléfono más en Occidente, ¿no? Y eso lo tienen meridianamente claro. Yo creo que es la amenaza. Yo creo que en los días contados de la hegemonía de Estados Unidos, a no ser que haya una guerra que lo pare, yo sí creo en un conflicto en el mar de la China Meridional. Sí creo que es en la zona de... Hay dos zonas de mayor riesgo atómico, y no es Ucrania, ¿eh? No es Ucrania, y son el mar de la China Meridional por los recursos económicos y, por otro lado, eh, la frontera entre India y Pakistán, que ya trataremos en otro momento, que es otro lugar de conflicto potencial muy importante. Ahí volvemos a lo de a la doble vara de medir. Es decir, Estados Unidos, con el argumento del tema de drogas y demás, puede meterle mano a Venezuela Sí. y proteger los recursos petrolíferos inmensos que tiene Venezuela para que no comercie con China o a lo mejor Va interrumpirlo, no lo más sé. allá, va más allá, Alex. Los intereses de Estados Unidos no están tanto en Venezuela como en la Guyana, que tiene una de las mayores reservas de petróleo del mundo y además de una calidad muy superior a la de Venezuela. Venezuela tiene un problema y es que necesita un refinamiento, no es muy buen petróleo, necesita un refinamiento sofisticado. Cuando se fueron los americanos, aquello se empezó a parar, ha sido un verdadero problema, sigue siendo un verdadero problema para Venezuela y por eso es tan caro el petróleo, porque tiene muchos más procesos y no saben hacerlo, se han quedado sin el know-how, ¿vale? Pero quiere Guyana por el petróleo y también por el oro. Tiene unas reservas de oro brutales. Y yo no dudo que algún día desembarcarán y dirán ahí que van a asegurar aquello con una base. Y de paso amenazamos a Venezuela. Lo que no puede hacer Estados Unidos con Trump es, no, hemos sacado nuestros barcos a pasear con el enorme coste que significa y no hemos conseguido nada. Si se ha pedido ya Sin Groenlandia, embargo, China y Taiwán es un ataque a la libertad de Taiwán, ¿no? bueno, es claro, es un ataque efectivamente, y curiosamente aquí Me son un refiero poco por lo de la doble bala esquizofrénicos. de medir, no porque apoye una Claro, cosa u claro. otra. Pero tú fíjate que hay una esquizofrenia también en Estados Unidos, porque reconocen a la China continental, no a Taiwán, La postura oficialmente, oficial es reconocimiento de una sola desde los China. tiempos de Nixon. O sea, es una cosa, pero vamos a ver. ¿Eres como Jano que tienes dos caras, una que mira para un lado y otra para otro? Y yo creo que Estados Unidos ya está viendo que Taiwán tiene que ser su portaaviones en la zona, un portaaviones inundible, pero está viendo también que no puede depender de la fabricación de chips de Corea, perdón, de Taiwán y de otros países de la zona, sobre todo de Taiwán, que producía el 70% de los chips. Y está obligando a las empresas de Taiwán a que fabriquen en Estados Unidos, en Texas, en Arizona. Ya tenemos Nvidia, que es la empresa más importante de la bolsa de Nueva York, que fabrica componentes y fabrica microchips, ¿no? En casa. Yo creo que es una retirada ordenada de Estados Unidos. Yo creo que lo que está negociando Trump es una retirada ordenada. También porque Taiwán se encuentra con un doble problema. Es, por un lado, la población no está unificada, los herederos del Kuomintang de Chiang Kai-shek, la gente más mayor, ya tiene negocios con la China continental. A veces subestimamos la paciencia de los chinos, es decir, si es que no necesitamos invadir, si es que lo estamos comprando todo poco a No, poco. pero es que además Taiwán a nivel comercial está totalmente vinculada con China. Totalmente. Totalmente. Pero la población joven que ha vivido en esos valores occidentales, no, esto es un país independiente, de hecho la actual presidenta defiende esa independencia, etcétera, yo creo que lo tienen bastante mal. Lo tienen bastante mal. O sea, China acabará reunificando su territorio y Estados Unidos, que las está viendo ver, no quiere que le pase como a los ingleses en Hong Kong, que de un día para otro y con un reloj que cuenta los días para irnos, tengan que arrear la bandera y salir de allí, ¿no? ¿Qué ocurre? Que también tiene muchísimos aliados formando un cinturón que protege sus intereses, Japón, para la salida de China fácilmente y de su enorme nueva flota militar. Lo que pasa es que también tenemos otro conflicto, que también sería bueno que analizásemos en el futuro, que es Myanmar, que ya es un Estado fallido y que es una salida para China, que está apoyando a determinados grupúsculos y etnias de esa zona, salvando toda la península, Camboya, Vietnam, Tailandia, etcétera, todo eso que es un verdadero tapón,
y directamente tiene una salida a Aguascalientes por el Índico. Por Sí, eso, me India y gustaría, me China gustaría, me gustaría están de que hocico volvieras de al mirar canal y que mar. pudiéramos hablar estas cosas. Sí. Pero una última reflexión, porque creo que, bueno, a ver, no, es casi, te pido una reflexión, pero es casi la bola de cristal, ¿vale? Yo sé que a los Sí, analistas nos gusta lo de la bola de cristal porque obviamente la cosa está sí. muy complicada. Pero ¿tú crees que realmente el día en que Estados Unidos llega a la convicción, si es que llega, de que no puede con China, nos metemos en un enfrentamiento directo? ¿O, o realmente crees que va a ser a través de terceros países, realmente? Hombre, tratará de implicar a todas esas potencias emergentes de los tigres del sudeste asiático y también por otro tema muy importante. Es fácil que lo consiga, ¿por qué? Porque el mar de la China Meridional es el lago de pesca de la mayor concentración humana de todo el globo. De hecho, China está fabricando islas artificiales para reclamar las aguas jurisdiccionales en torno a esas islas artificiales que ya tienen hasta aeropuertos militares, ¿vale? Pero vamos, ahí, a ojos vistas de las costas de Filipinas. Con lo cual, un montón de países que se alimentan básicamente de lo que pescan en ese mar, pues puede llegar a una confrontación. Nunca hay que subestimar el peso que tienen aspectos como pueda ser la alimentación o como pueda ser también el agua en el caso de Oriente Medio. Hoy Irán tiene un enorme problema con el agua, por ejemplo, e Israel también. Claro, al final puedes, no un enfrentamiento directo, pero que sí puede generarles problemas, golpes de Estado, revoluciones, puede generar muchos problemas que lleven a generar un clima que te sea favorable a ti. Claro. Eso Estados Claro. Unidos lleva haciéndolo décadas, realmente. Sí, pero bueno, todo esto yo creo que Alex lo podemos ver en sucesivos episodios. Pues muy bien, Eduardo, te agradezco muchísimo la participación en el canal y efectivamente yo estaré encantado de que vuelvas. Te convocaré de nuevo a ver si tratamos estos temas porque hay muchísimos temas muy interesantes y preocupantes. Efectivamente, así es, preocupantes. Muy bien, Bueno, Eduardo, muchísimas gracias, ¿eh? un placer, un placer. Hasta pronto.